Santiago 2, en los versículos 10 a 13. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú desciendas a este lugar en poder, en esos breves momentos de estudiar tu palabra. Que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos enseñes y que salves a tu pueblo. Que animes a tu pueblo. Quita toda distracción, te rogamos, en el nombre de Cristo. Amén. Santiago 2:10 es uno de los versículos más fuertes y más importantes en toda la Biblia. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esas no son mis palabras. Esas son las palabras de Dios. La mayoría de la gente de este mundo no conoce este versículo. O porque no son salvos y un estudio de la palabra de Dios no les es importante. O porque sí son cristianos pero han recibido pura leche o hasta falsa doctrina. Y estarían muy sorprendidos en encontrar este versículo en la Biblia. Es un versículo fuerte porque derrumba nuestra idea humana de la justicia. Naturalmente pensamos que si hacemos más buenas obras que malas, estamos bien. Estamos bien con Dios. Naturalmente pensamos que hay algunos pecados que no debemos cometer, pero otros que no son tan importantes, ni a nosotros ni a Dios. Al leer aquí que el cometer un pecado significa que hemos quebrantado toda la ley de Dios, es muy impactante. Muy impactante. Al leer que cada pecado, no importa lo que es, lleva como resultado la consecuencia que viene con quebrantar toda la ley de Dios, es muy impactante. Y por eso es un versículo tan importante para nosotros, porque nos habla de la salvación, nos habla del evangelio, nos habla de cómo una persona puede y no puede ser salva. Por eso ustedes pueden entender que el mensaje de hoy está muy enfocado en aquellos aquí que todavía necesitan ser salvos. Personas aquí que todavía piensan que sus buenas obras las pueden salvar. Estoy aquí para enseñarles de la palabra de Dios que esa es mentira. No importa lo que dice, lo que ha dicho tu familia o tu iglesia, es mentira pensar que Dios te acepta por tus buenas obras. Y voy a probarlo de la palabra de Dios. Es nuestra oración en esta tarde, es nuestro gran deseo como iglesia, que ustedes que están aquí en esta condición sin Cristo se den cuenta que le necesitan, que no pueden salvarse a sí mismos, ni pueden contribuir a la salvación, si solamente tienen que buscar la salvación en Cristo y solamente en Cristo. Pero también vamos a ver en este pasaje verdades muy importantes para el Hijo de Dios. Ante todo, nuestro texto nos va a recordar la maravilla de nuestra salvación, que no merecemos nada de lo que hemos recibido. También vamos a considerar al final la importancia de la ley de Dios en la vida cristiana.
que para nosotros ya no es ley de esclavitud, sino ley de la libertad. Entonces, hay algo aquí para todos. Niños, jóvenes, adultos, visitas, cristianos, incrédulos. Hoy esta tarde la palabra de Dios nos puede enseñar algo. Y si yo pudiera estar en la silla a tu lado para estar seguro que pongas atención, lo haría, pero no puedo. Entonces, por favor, no por mí, no lo hagan por mí, pero no duerman, jóvenes, no duerman, nadie, porque Dios tiene algo para ti hoy en su palabra. Por favor, no piense que no es importante. Vamos a examinar aquí en este pasaje el tema de la ley de Dios en dos maneras: como ley de esclavitud para el incrédulo y como ley de la libertad para el cristiano. Vamos a ver que, basado en este versículo 10 tan fuerte, que ningún ser humano puede cumplir la ley y así merecer la salvación. Y por eso la ley de Dios es una ley de esclavitud para el incrédulo. Pero también vamos a ver que después de la salvación en Cristo, esta misma ley de Dios se convierte en la ley de la libertad. Como cristianos ya no tenemos que cumplirla para ser salvos, sino tenemos la libertad y la capacidad y el deseo de cumplirla como parte de nuestra obediencia al Dios quien nos salvó. Es decir, este pasaje nos enseña que Dios requiere la perfección para recibir la vida eterna. Pero cada ser humano ha quebrantado su ley. Por eso necesitamos a uno que cumplió perfectamente la ley de Dios para que seamos salvos. En primer lugar, vamos a ver que la ley para el incrédulo es ley de esclavitud porque no tiene la capacidad de cumplirla perfectamente. La ley de Dios para el incrédulo es una ley de esclavitud porque no tiene la capacidad de cumplirla perfectamente. Quiero decirles a ustedes al principio de este mensaje que la primera parte del mensaje, y yo creo parte de la intención de este texto en Santiago, es explicar las malas noticias. La intención de la primera parte de este mensaje es, de cierto sentido, desanimar y convencer a la persona que está intentando merecer la salvación por sus buenas obras. Porque no funciona. No puede funcionar. Lo sabes muy bien. Así que el primer paso necesario ahora es desanimar a cualquier persona aquí que piensa que por medio de sus buenas obras puede merecer la vida eterna de Dios y demostrarle que la ley no te ayuda a estar bien con Dios. La ley te condena. Pero también quiero decirles que vamos a ver la solución. Quiero desanimarles primero. Después quiero darles la solución. Vamos a ver las buenas noticias en la segunda parte del mensaje. Entonces, si tú empiezas a sentir como que no puedes hacer lo suficiente para ser salvo, que no hay esperanza en ti mismo, en tus esfuerzos, si empiezas a sentir así cuando estudiamos el texto, que bueno, ese es el intento, esa es la idea. Pero no te desanimes al punto de dejar de poner atención, porque después de ver tu estado tan horrible, después de ver que tú no puedes hacer nada para ser salvo, vamos a ver lo que Dios ha hecho por ti para salvarte. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es demostrar de la Biblia, no de mis palabras, de la Biblia misma, que tú no puedes salvarte a ti mismo. Que la ley de Dios para la persona sin Cristo es una ley de esclavitud. Porque una persona no tiene la capacidad de cumplirla perfectamente. Y eso es lo que Dios requiere para la salvación. Dios requiere la perfección. Dios no requiere que una persona sea más o menos bueno, que más o menos obedece la ley. Dios requiere la obediencia completa y perfecta. Porque si no, la ley te condena, no te salva. Otra vez, veamos el versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice?
So, algunos de ustedes piensan que ese pastor es muy fuerte, nunca voy a regresar a esta iglesia. No son mis palabras. Es la palabra de Dios. Si no te gusta, tu problema es con él, no conmigo, ni con esta iglesia. Cualquier persona que guardare toda la ley, menos un mandamiento, es culpable de todo. Y lo malo de quebrantar la ley de Dios y ser culpable de la ley de Dios es la consecuencia de quebrantar la ley de Dios. ¿Qué es? La muerte eterna. La paga del pecado es la muerte. Por eso es tan importante entender que solo un pecado quebranta toda la ley de Dios. Porque tal vez nosotros sabemos intelectualmente que la consecuencia de quebrantar la ley de Dios es la muerte. Okay. Entendemos eso intelectualmente, pero honestamente pensamos que no la hemos quebrantado mucho, solamente un poco, no tanto como él o ella. Y por eso no vamos a sufrir esta consecuencia. Pero te has engañado a ti mismo si piensas así. Si has pecado una vez, una sola vez, eres culpable de toda la ley de Dios y vas a sufrir la consecuencia, que es la muerte en el lago de fuego para una eternidad. La pregunta entonces es, ¿por qué es así? Eso parece demasiado fuerte, ¿no? Eso parece muy injusto. ¿Por qué por solamente cometer un solo pecado significa que he quebrantado toda la ley? ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios es una unidad indivisible, porque tiene un solo autor. La ley es una unidad indivisible. Tú no puedes escoger cuál mandamiento quieres obedecer y cuál no. No tienes ese derecho. No puedes pensar que obedecer uno es suficiente cuando no obedeces a otros. Una persona explicó esta verdad usando una ilustración, que la ley de Dios no es como un montón de piedras. Puedes tomar una piedra y el montoncito todavía existe. Dice, la ley de Dios es más como una hoja de vidrio. Porque cuando tú tiras una piedra al vidrio, solamente pega en un punto específico. ¿Pero qué pasa con lo demás? Se quebranta o se rompe o raja todo el vidrio. Así es la ley de Dios. Cuando tú desobedeces un mandamiento de la ley, has quebrantado todo el vidrio. Has quebrantado toda la ley de Dios. Y la razón es porque esta ley no es una ley hecha por muchas diferentes personas, algunas más importantes que otras. Hay un solo autor de esta ley, y es el perfecto y santo Dios. Por eso cada parte de la ley es importante. Cada parte de la ley nos aplica, porque cada parte de la ley refleja los perfectos atributos de nuestro Dios. No tenemos ningún derecho a decir que estamos bien porque cumplimos parte de la ley de Dios. Solamente el cumplir toda la ley, cada parte sin pecado, es suficiente para la salvación y la vida eterna. Entonces, si tú dices, solamente he mentido, pero nunca he matado a nadie, solamente he pensado mal, pero nunca he lastimado a nadie, si dices esto, demuestras una falta de entendimiento completa de la naturaleza de la ley. No es si cumples una parte, estás bien. No es si cumples más que no cumples, que estás bien. No es si tus buenas obras pesan más que tus malas obras. La ley de Dios es una unidad indivisible. Y cuando has quebrantado una parte de la ley, has quebrantado toda la ley. Y como mencioné, es un gran problema, porque la infracción de la ley de Dios se llama pecado. Y otra vez, la paga del pecado es la muerte, conforme a Romanos 6:23. La consecuencia de desobedecer la ley, aún en un solo punto, es la muerte eterna. Es decir, si no cumplimos perfectamente la ley de Dios, somos condenados para siempre.
En este sentido, no existe una persona buena. O eres perfecto o no eres perfecto. Persona buena no entra en la conversación. ¿Perfecto o no perfecto? Si eres perfecto, puedes entrar al cielo con Dios para siempre, sin problema. Si no eres perfecto, vas a morir eternamente. Y eso tal vez parece injusto. Si lo dirías o no, seguro que hay una persona aquí, por lo menos, que piensa que este versículo 10 de Santiago 2 parece describir a un Dios injusto. ¿Es así? ¿Es injusto? Que te va a condenar por hacer algunas cosas malas cuando has hecho más cosas buenas. No. Dios es perfectamente justo y santo. Dios le describe así en muchos lugares. El problema no es Dios. El problema no es la ley de Dios. Escúchame, el problema son las mentiras que hemos recibido en cuanto a Dios. El mundo de hoy, y desafortunadamente muchas iglesias también hoy en día, hablan de Dios como un Dios de tanto amor que no condenaría a nadie. Un Dios que ama tanto que va a aceptar a todos en el cielo, excepto las personas más pecadores como los narcos y políticos. Pero para nosotros, aunque no somos perfectos, Dios entiende. Dios nos ama tanto que nos va a aceptar al cielo. Mentiras. Puras mentiras. Porque otra vez, ¿qué dice nuestro texto? Olvídate de lo que has escuchado en toda tu vida. Olvídate de lo que han dicho tu familia, tu iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si desobedeces la ley en un punto, es culpable de todo. Y como culpable de todo, la consecuencia es el infierno y la ira de Dios para siempre. Es como Dios dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Fíjense, no dice el alma que peca mucho, el alma que hace cosas horribles en este mundo morirá eternamente. Dice, el alma que pecare, cualquier pecado, morirá. Entonces, si tú sigues en tu vida intentando merecer la vida eterna por tus buenas obras, si sigues rechazando la salvación en Cristo que es por pura gracia, es decir, sin incluir una obra tuya, vas a sufrir lo que leemos en la primera parte del versículo 13. Juicio sin misericordia. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Te pregunto, en tu vida, ¿siempre has demostrado misericordia para con todos? ¿Siempre sin excepción? ¿Alguien? Porque recuerda, el fallar una sola vez es suficiente para quebrantar toda la ley y sufrir las consecuencias. Entonces no me digas que por mayor parte he demostrado misericordia para con todos. Si una sola vez trataste mal a una persona, tu esposo, esposa, tu hijo, tu padre, sea quien sea. Si aún una sola vez no demostraste misericordia para alguna persona que la necesitaba, eres condenado y culpable de quebrantar toda la ley de Dios. Si vives confiando en tus obras, vas a ser juzgado conforme a tus obras. Es el punto. Si vives confiando en tus obras, vas a ser juzgado conforme a tus obras. Y si no son perfectas, vas a recibir juicio sin misericordia. Vamos a verlo en otro lugar. Gálatas 3:10. Para que ustedes no piensen que, bueno, solamente lo dice en un versículo. El libro de Gálatas, algunos libros antes. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Si no lo encuentras en tiempo, apunta la cita y puedes verlo después. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está,
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso es exactamente lo que vemos también en Santiago 2:10. Dice exactamente lo mismo, nada más en diferentes palabras. Si tú dependes de las obras de la ley, es decir, si tú dependes de tu obediencia a Dios para la salvación, la Biblia dice, tú estás bajo maldición. Maldito eres, dice Dios. Porque cualquier persona que no vive perfectamente conforme a lo que está escrito en la ley, si no hace perfectamente lo que la ley dice, es condenada por ella. Entonces, si tú me dices, Dios me va a aceptar por mis buenas obras, entonces me estás diciendo, yo quiero que Dios me juzgue conforme a mis obras. Eso es problemático. Cuando la Biblia dice que si tus obras no son perfectas, eres maldito. Sin Cristo, en tus propias fuerzas, cuanto más intentas cumplir la ley y así ganar el favor de Dios, más serás condenado por tus propias obras. Otra vez, porque eso es esencial. Cuanto más intentas cumplir la ley, más serás condenado por tus propias obras. Porque no son perfectas. Y así no son suficientemente buenas para ganarte la vida eterna. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Esas son las malas noticias. Esa es la maldición para cada persona que intenta vivir conforme a la ley para merecer la vida eterna. Si tú has sido enseñado toda tu vida que nada más es ir a la iglesia, dar a los pobres, no hacer cosas terribles como vender drogas y matar a nadie, y vas a estar bien, Dios te va a aceptar, no te preocupes. Has sido engañado. Tú dices, no, pero yo tengo tantos años he sido engañado. Sí. ¿Por qué dice Dios? Si vives conforme a tus obras para merecer la salvación, vas a ser condenado por ellas. Y si no son perfectas, Dios no te recibe en el cielo para siempre. Y si alguien, después de escuchar todo esto, está enojado, está bien. Pero por favor, no estés enojado conmigo. Tu enojo es en contra de Dios. Fíjate en eso. Si no crees eso, si vas a salir de aquí hoy diciendo, ese pastor no sabe lo que está diciendo, mi abuela me dijo diferentemente, vas a salir rechazando la palabra de Dios y no hay excusa más para ti. A veces andamos en ignorancia, pero ya nadie aquí es ignorante. Si tú quieres salir y seguir confiando en tus obras para salvarte, pues no sé qué decirte, porque Dios ya te ha enseñado algo diferente. Esas son las malas noticias. Y tuvimos que empezar con ellas, porque necesitamos ver nuestra necesidad. Pero yo digo que todo esto es sin Cristo. En tus propias fuerzas eres condenado y no puedes ser salvo. Entonces, ¿cuál es la solución? No depende de tus fuerzas. La solución es Cristo. La solución es no hacer nada en tus propias fuerzas. La solución es no depender de tus buenas obras, entre comillas. La solución es creer y confiar completamente en aquel que hizo lo que tú no pudiste ni puedes hacer. Cumplir la ley perfectamente. Entonces vimos en primer lugar que la ley para el incrédulo es la ley de esclavitud. Porque no tenemos la capacidad de cumplirla nosotros mismos. Pero ahora podemos ver la solución.
Ya podemos ver la salvación en Cristo. ¿Y cómo es la ley de Dios para la persona que ha sido salva? Por Cristo. ¿Okay? Segundo lugar, la ley para el cristiano es una ley de libertad. Porque es juzgado basado en aquel que sí la cumplió perfectamente. Dios requiere la perfección para recibir la vida eterna. Pero cada persona ha quebrantado su ley. Por eso necesitamos a otra persona que cumplió perfectamente la ley de Dios para que seamos salvos. Y lo bueno es que esta persona sí existe. Es Jesucristo, el único y perfecto Hijo de Dios. Cristo es la única persona que ha cumplido perfectamente la ley de Dios. Y por eso Cristo es la única persona que ha vivido en toda la historia del universo que merece la vida eterna y está en la presencia de Dios. Y su justicia, su perfección puede ser nuestra. Esa es parte de la salvación. Dios no solamente quita nuestros pecados en la salvación, porque Cristo murió por ellos en la cruz, sino también Dios aplica a nuestra cuenta la perfecta justicia de Cristo, para que seamos legalmente justos ante Dios, legalmente considerados como personas que nunca han quebrantado la ley de Dios, porque Cristo la cumplió perfectamente por nosotros. Es lo que leemos en Gálatas 3. Si ustedes todavía están en Gálatas 3, ya leímos el versículo 10, pero quiero que leamos todo el pasaje, 10 a 14. Gálatas 3, 10 a 14. Empezamos otra vez con las malas noticias en el versículo 10. Pero escuchen también lo que Dios dice después. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere esas cosas vivirá por ellas. Fíjense lo que dice aquí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces fíjense, las malas noticias: estás bajo maldición si intentas ganar tu salvación por tus obras. Malas noticias: vas al infierno si sigues así. Pero Dios no nos deja con puras malas noticias. Dios también nos revela la solución. En el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Tú estás bajo esta maldición. Tú eres maldito por tus intentos a cumplir las buenas obras, a cumplir la ley de Dios por tus buenas obras. Pero Cristo vino precisamente para cargar tu maldición, para ser hecho maldición por ti, para quitar tus pecados y darte su perfecta justicia. Entonces sí hay una solución. No es posible si sigues en tus buenas obras. Nunca vas a ser salvo así, sino condenado. Pero si ya dejas de confiar en esas obras, y si tú dices: yo no puedo hacer nada para ser salvo, de hecho todos mis buenos intentos me condenan más, yo nada más confío en Cristo, que murió por mí, que murió en mi lugar, que quitó esta maldición y la sufrió por mí. Yo creo en Él. Es lo que Dios pide, nada más. Dios no está pidiendo que tú hagas tantas buenas obras que para merecer tu salvación tú no puedes. Deja de confiar en ti mismo. Confía en Cristo. Cree en Cristo. Esa es la salvación.
La salvación es dejar de confiar en ti mismo, en tus obras para la salvación, reconocer tus pecados ante Dios, confiando en lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora vamos a fijarnos al versículo 12, regresando a Santiago 2. Regresando a Santiago y el capítulo 2 y el versículo 12. Después de decirnos que quebrantar un solo mandamiento es quebrantar toda la ley, después de decirnos que todos los mandamientos de la ley son de igual importancia y si cometemos uno, ya somos transgresores de toda la ley, después de todo eso, Santiago habla con los cristianos. Espero que ustedes todavía estén poniendo atención. Santiago ya habla con aquellos que ya han sido comprados por la sangre de Cristo, que ya no confían en sus obras, sino solamente en Cristo. Y dice en el versículo 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Como cristianos deberíamos vivir de manera diferente. Ahora que la ley es una ley de la libertad, en vez de una ley de esclavitud. Ya deberíamos hablar diferentemente, actuar diferentemente como aquellos que han sido liberados de la esclavitud del pecado y ya viven en diferente relación con la ley. Esa parte es muy importante, hermanos. Pero como cristianos, como hijos de Dios, salvados de nuestros pecados, ya no vamos a ser juzgados por la ley de la esclavitud. Ya no vamos a ser juzgados por la ley de la condenación. No vamos a ser juzgados por esa ley porque no estamos intentando a cumplirla para ganar la salvación. Ya sabemos que no podemos. Ya confiamos en Cristo quien lo hizo en nuestro lugar. Ahora no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Porque no vamos a ser juzgados por la ley de la esclavitud. Ya vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Dios nos ha liberado de la maldición de la ley. Somos salvos de la esclavitud de la ley. La ley para el cristiano es ley de la libertad. Y esto hace toda la diferencia. La ley ya no es algo que tenemos que obedecer como puro deber. La ley ya no es algo que necesitamos obedecer o vamos a morir para siempre. Ya no. Ya no. La ley es algo que queremos obedecer. La ley es algo que nos da gozo obedecer. Y tal vez más importantemente, la ley ya es algo que podemos obedecer. Porque Dios nos ha transformado, nos ha dado nuevos corazones y nos ha hecho nuevas criaturas en quienes mora el Espíritu Santo de Dios. Para nosotros como cristianos ya amamos la ley de Dios. Y por eso queremos y necesitamos obedecerla. No como ley de esclavitud. Ya no estamos intentando a cumplir la ley para estar bien con Dios. Ya estamos bien con Dios. Algunos de ustedes luchan con eso muchísimo. Muchísimo. Piensen que por su pecado Dios ya no te ama. Porque pecas y luchas con tu pecado, no eres salvo. Al revés. Puesto que luchas con tu pecado, puesto que reconoces tu pecado, bíblicamente puedes decir, soy hijo de Dios. Porque para ti, cristiano, cristiana, la ley ya no existe para condenarte. Esto no es su función ahora. ¿Me entienden? La función de la ley antes de la salvación es condenar. Para que la persona se dé cuenta de que no puede en sí mismo y necesita a Cristo. Pero cuando Dios te salva y Dios hace todo, y Dios te transforma y reconoces tus pecados y ya no quieres vivir más en ellos, la ley para ti ya no es ley de condenación.
La ley no te condena, porque Cristo la cumplió por ti. La ley ya es ley de libertad, porque tienes la capacidad y el deseo de obedecerla. Tal vez es raro para ti pensar en esas dos palabras juntas, ¿no? Ley, libertad. Parece que no deben estar juntos. Normalmente pensamos esas dos cosas como ideas opuestas. Y otra vez, para el hombre o mujer sin Cristo, así es. No hay libertad si quieres cumplir la ley para ser salvo. Pero para el cristiano, la ley ya es ley de libertad porque ya tienes la capacidad de obedecerla. Y la obedeces no para estar bien con Dios, sino puesto que estás bien con Dios. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Porque algunos de ustedes están viviendo en culpa constante y no pueden gozar la vida cristiana. Algunos de ustedes no pueden gozar la vida cristiana porque viven tanta culpa, porque no entienden este punto. Por supuesto, no deberías pecar. Por supuesto, no quieres pecar. Eres salvo por Dios. Pero cuando pecas, y el Espíritu Santo te convence por la palabra, no es con la intención de condenarte. Para ti no existe condenación. Es para demostrarte cómo puedes seguir demostrando tu amor para con tu Dios. No es para desanimarte. No es para que tú des todo por vencido. La ley para ti ya es ley de libertad, no de condenación, no de esclavitud. Por supuesto vas a quebrantarla. ¿Qué debes hacer? 1 Juan 1:9. Confesar tus pecados y confiar que Dios es fiel y justo para perdonarte tus pecados. 1 Juan 2:1 y 2, tenemos abogado para con Dios. Tenemos intercesor con Dios. Tenemos mediador con Dios. Vas a pecar, pero no permitas que esa ley te condena. Corre a tu abogado. Corre a tu mediador e intercesor. Porque Él te perdona por tus pecados. Si eres un cristiano y tú sabes que todavía luchas mucho con esas verdades, quiero decirte una cosa más del versículo 13. Versículo 13 de Santiago 2. Las últimas palabras del versículo dicen: la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Tú dices: yo no soy buen cristiano. Yo no soy buen cristiano, pastor. Todavía peco mucho. Todavía trato mal a mi esposo o esposa. Todavía tengo malos pensamientos. Todavía tengo prioridades equivocadas. Todavía quebranto mucho la ley de Dios. ¿Ok? Es importante que lo reconozcas. Pero mi hermano o hermana en Cristo, la misericordia triunfa sobre el juicio. En primer lugar, recuerda que tú ya no eres juzgado por la ley como requisito de tu salvación. Dios te ama, punto. No te ama si hagas eso o si no hagas eso. Dios te ama. Tu salvación es por gracia. Tu salvación fue comprada por aquel que sí cumplió la ley perfectamente en tu lugar. No te fijes tanto en ti mismo. Fija tus ojos en tu Salvador y en lo que Él hizo por ti. En segundo lugar, recuerda que como cristianos la ley ya nos es dada para libertad. Ya tenemos la ley para que nos sigamos en nuestros pecados. Porque, por supuesto, todo eso no es excusa para pecar sin conciencia. Pero ya has sido liberado de la esclavitud de tus pecados. Tú no tienes que continuar en ellos. Ya tienes la capacidad de resistir y vencer las tentaciones por el Espíritu que mora en ti. No vas a ser perfecto, pero ya vives en libertad.
ante todo, la libertad de la esclavitud de tus pecados. Ya no eres esclavo. No vivas como esclavo. Y aún si posiblemente tú entiendes todo eso y todavía luchas y todavía tienes dudas, recuerda, para el Hijo de Dios, la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermano, hermana, medita en esta frase cada vez que eres tentado a dar todo por vencido. Memoriza esta frase inspirada en la palabra de Dios. La misericordia triunfa sobre el juicio. Porque no mereces para nada tu salvación, ni el perdón de Dios, ni su misericordia. Mereces el juicio, así como yo, así como todo ser humano en este mundo. Pero gracias a Dios, Él te ha salvado. Y ahora, en tu vida, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio que mereces. Vamos a leer por favor en Efesios 2. Que estoy extendiéndome mucho, pero es muy importante todo eso, ¿no? Efesios 2, los primeros 10 versículos del capítulo. Efesios 2 es algo aquí escrito, inspirado por Dios a los cristianos. Los cristianos escuchan, leen. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el Evangelio. Esa es la salvación. ¿Tú has sido salvo así? Visita, joven, niño, persona que está aquí por primera vez. ¿Ese es tu testimonio? Antes estabas muerto y ya tienes vida con Cristo, no por obras, sino solamente por su gracia. Si no, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Tus buenas obras no te van a salvar. Dios es rico en misericordia. Y ha salvado a muchos de nosotros aquí. Recuerda, Dios te salvó aún sabiendo tu condición miserable. Dios te salvó sabiendo todo de ti, pasado, presente y futuro. Y te salvó de todos modos. En verdad es rico en misericordia y gracia y amor. Entonces necesitamos aprender algo muy importante de este pasaje en cuanto a la ley de Dios. Para la persona sin Cristo, para la persona que intenta cumplir la ley como medio de su salvación, para ti, la ley de Dios es una ley de esclavitud. Te condena y no te puede salvar.
Porque Dios requiere la perfección para recibir la vida eterna. Pero cada ser humano ha quebrantado su ley. Por eso tú necesitas a uno que cumplió perfectamente la ley de Dios en tu lugar. Necesitas la salvación que es solamente en Jesucristo. La persona que ha sido rescatada de la esclavitud de sus pecados y ya reconciliada con Dios, la ley de Dios para nosotros es ley de libertad. No nos da libertad para vivir como queramos. ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero hermanos, ya no vivimos bajo la presión de tener que cumplir toda la ley para estar bien con Dios y merecer la salvación. No podemos. Cristo lo hizo en nuestro lugar. Es lo que creemos para ser salvos. Ahora la ley de Dios para nosotros es ley de libertad. Porque ya no somos esclavos de esos pecados. Ahora la ley es lo que Dios usa para mantenernos en su camino. Para mantenernos en su comunión íntima, para que podamos disfrutar su presencia en nuestras vidas. Te pregunto, ¿qué es la ley de Dios para ti? ¿Qué es la ley de Dios para ti? ¿Una ley de esclavitud? ¿Porque intentas cumplirla para ser salvo? ¿O ya es para ti una ley de libertad? Porque Cristo cumplió por ti y vives liberado de la esclavitud de tus pecados. Oramos que Dios obre en cada corazón hoy. Para que todos aquí puedan disfrutar la ley de Dios como ley de libertad. En vez de ley de esclavitud. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, las palabras del hombre son tan débiles, Señor. Pero te pedimos que tú tomes tu palabra inspirada y divina y la apliques a cada corazón. Señor, lo que yo no podía hacer en la predicación, te pedimos que tú lo hagas ahora. Señor, cada persona está aquí en su lugar por una razón. No es coincidencia que nadie está aquí. En abriendo tu palabra hoy, hemos encontrado algo para nosotros. Señor, te rogamos que conforme a tus promesas, que tú abras los ojos de aquellos aquí que no te conocen. Señor, que hoy, no mañana, hoy puede ser el día de su salvación. Señor, algunos jóvenes que han escuchado el Evangelio todas sus vidas necesitan ser salvos. Señor, algunas personas que han sido confundidas por años necesitan ser salvas. Algunas personas que han recibido mentiras y engaño por años y años, hoy, Señor, necesitan ser salvas. Hazlo, te pedimos, Señor. No para nuestra gloria, no para la gloria de ningún ser humano, no para la gloria de esta iglesia local, sino solamente para tu gloria. Para que podamos ver a más personas en Cristo glorificándote con sus vidas. Estamos rogándote, Señor, ¿por qué no respondas? ¿Por qué no puede ser hoy, Señor, que tú toques esos corazones? ¿Por qué no puede ser hoy que tú salves a esas personas perdidas? ¿Por qué no, Señor? Haz tu obra, te pedimos. No permitas que tu palabra regrese en vano, porque tú has prometido que no es así, que nunca devuelve vacía. Nunca, Señor. Salva a esas personas.
Y anímanos como tus hijos, Señor, porque tú sabes que algunos de nosotros sí somos salvos. Luchamos tanto con entender la ley, luchamos tanto con desánimo porque nuestros ojos están enfocados en nosotros y no en Cristo. Señor, quita nuestro enfoque de nosotros. Ayúdanos a fijar los ojos en Cristo, en lo que Él ha hecho en nuestro lugar. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.